Bueno, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, le damos la bienvenida nuevamente, lo mismo a mis compañeritas que nos están acompañando el día de hoy, a esta segunda web conferencia de Cátedra Unadista. Aquí vamos a explicar cómo realizar esa actividad del nivel 4, el arte del ser auténtico, y la actividad número 5, proyección de profesionales. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Gerson Julián Ramos Olmos, soy tutor de Cátedra Unadista y consejero académico, posiblemente docente de alguno de ustedes. Entonces, ¿cuál es el propósito? La idea es que ustedes logren adquirir esos conocimientos y sobre todo lo más importante, que pregunten, aclaren esas dudas que tienen, donde logren también llevarse unos conocimientos previos amplios sobre cómo deben realizar tanto la actividad del nivel 1, del nivel 4, perdón, y la actividad del nivel 5. Entonces, hoy le doy la bienvenida a mi compañerita Luz Ángela, que nos está acompañando, y mi profe Tatiana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo dice el profe Gerson, una vez más, bienvenidos a esta segunda webconferencia de la unidad 3, auténtico unadista, donde veremos como un resumen de todo, ¿cierto? Pero también cosas muy puntuales en las que ustedes deben de trabajar en este nivel que nos encontramos y en el que continúan, para que tengan esa claridad de cómo desarrollar sus actividades. Bienvenidos. Listo, muchísimas gracias, mi profe Luz. Le damos el paso a mi profe Tatiana. Bueno, muy buenas noches para todos. Tenía un poquito de con mi equipo. Sí, mi profe, te escuchamos un poquito como Como entrecortado. entrecortado. Sí, bueno, voy a ver si logro hacer un cambio acá. Sí tengo algunos problemas, pero bueno, pues me presento si alcanzan a escucharme. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Álvarez. Soy también tutora de varios que están aquí conectados, consejera académica. Y pues bueno, el ideal es que podamos participar yo mucho el día de hoy y que sea productiva nuestra sesión. ¿Vale? Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, mi profe Tatiana. Yo sé que sí, ella nos va a compartir esos conocimientos que tiene, igual mi profe Luz. Entonces, mi profe Luz, yo creo que damos inicio con esta segunda webconferencia para que todos estén muy participativos y esperamos que esa participación sea grande para que logren de verdad adquirir nuevos conocimientos que sé que les va a servir muchísimo para cuando sean futuros profesionales. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de esos niveles, ¿cierto? Que ya hemos visto. Eh, Quiero que por favor abran sus micrófonos, participen. Esta actividad, como les digo, consiste en recordar en qué hicimos en ese primer nivel, ¿cierto? Donde hicimos una planeación estratégica, una lista, ¿sí? Donde hicimos, recuerdan que hicimos un cronograma, ¿cierto? De cómo íbamos a distribuir nuestros tiempos durante el desarrollo del curso. En ese nivel 2 la transformación del aprendizaje, ¿sí? Eh, Esas actividades que nos transformaron, ¿cierto? Porque veníamos de pronto de una enseñanza muy como de presencial, ¿verdad? Y pasamos a una virtual. Y finalmente ese nivel 3 en el estudiante en la era digital. Entonces, ¿en qué era nos encontramos, cierto? Cuando nos identificamos, vimos en qué era sabían y en cuál estábamos nosotros. Entonces, es hacer un pequeño recorderis de esos niveles que ya hemos visto y para ello vamos a hacer un juego de una ruleta. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Vamos a hacer girar la ruleta y dependiendo en la pregunta que caiga, entonces vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Como les digo, por favor, pueden abrir sus cámaras, abrir sus micrófonos e ir participando. Me permiten un momento que cargue el juego y Bueno, mientras damos que carga, inicio. entonces vamos prendiendo nuestras cámaras, están muy participativos, porque vamos a explorar esos aprendizajes que tuvimos en ese nivel 1, nivel 2, nivel 3.
Entonces vamos a ver cómo nos fue. Siguen ingresando estudiantes. Para quienes llegan, vamos a hacer una actividad de recorderis de esos niveles que ya hemos visto. ¿Listo? Pero yo no veo que abran ni cámaras ni micrófonos. Buenas tardes para todos. Si están ahí, nos están escuchando. Ya prendí mi cámara. Ah, bueno, vea. Mayerly ya Quedó se motivó, obediente. ya prendió la cámara. Muy bien. Listo, ¿Quién ya nos más? Pero cargó solo nuestro Mayerly juego. no puede ser. ¿Quién Bueno, más? mira ¿Quién que más yo se estoy anima? mirando, sí, estoy mirando que aquí hay unas personas que ingresaron como Xiaomi o como Hewlett Packard. Les recomendamos que hagan el cambio del nombre porque el sistema los puede sacar si no se nombran. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Sí, yo creo que de pronto debe ser que están conectados desde el teléfono. Sí, sino que es bueno porque si no después creo que los puede sacar el sistema. Si están desde el computador, deben de ir a la parte derecha y sobre el equipo que les aparece registrado, renombrarse. Si están en el Ujú. celular, en la parte de abajo, en los tres punticos que aparecen, también se renombran. Colocan su nombre y el centro donde están matriculados. Bueno, entonces vamos a hacer la dinámica de la ruleta. Aquí la vamos a poner a girar y en la pregunta que caiga, entonces ustedes van dando respuesta. Si no lo hacen democráticamente, lo hacemos dedocráticamente. La idea es participar, ¿listo? Entonces vamos a girar la ruleta. Recuerden estas preguntas es de los niveles que ya hemos visto. Entonces, primera pregunta. ¿Qué ventajas tiene el trabajo colaborativo? ¿Quién se anima a encender su cámara, a encender su micrófono y a darnos respuesta de esta pregunta? Yo, profe, para empezar. Mayerly, sí, bienvenida, Mayerly. Yo creería que las ventajas que tiene es poder socializar con los compañeros y poder interactuar con ellos, aprender, aprender de nuestros compañeros. Muy bien. Y sí, de eso se trata en parte, ¿cierto? El trabajo colaborativo, de que el aprendizaje únicamente no sea, bueno, autónomo, sino también en conjunto, de que aparte de las ideas que nosotros podemos proporcionar, también escuchemos esas ideas de las demás personas y podamos aprender de manera colaborativa, que se nos facilite también ese aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, Mayer. Entonces vamos a poner a rodar nuevamente nuestra ruleta. ¿Qué dicen? ¿Elimino la pregunta o la dejo ahí Sí, para... Elimino es la pregunta. mejor, profe, ir eliminando, sí. Listo, elimino la pregunta para que en la próxima pues ya no nos vaya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades interpersonales consideras que debes fortalecer en tu proceso de adaptación y apropiación para la autonomía, perdón, que exige la UNAD? A ver, ¿quién abre su micrófono, participa y dice qué habilidades considera que debe fortalecer en ese proceso de adaptación, ¿cierto? Porque estamos en un proceso de adaptación y apropiación de la autonomía. Recuerden ese aprendizaje autónomo que exige la universidad, ¿verdad? A ver, no los Están escucho. muy callados, no, de por Dios. Me Y recuerden preocupa. que en ese nivel uno también trabajaron sobre eso también. Inclusive Sí, hicieron sobre una esas. actividad sobre eso. Mejor dicho, mi profe, yo creo que no leemos más pistas. Lo importante es que participen, aprovechemos estos espacios para perder esos miedos, sacar esas habilidades. Yo veo a Deiner, Michael, Lisette, Santiago.
Viviana. Eh, ¿Puedo Recuerda leer? que por el chat también pueden participar. ¿Puedo leer sobre las habilidades? Clara, sí señora. Oh, gracias. Bueno, estudiar en la UNAD es, entre otras cosas, un reto gigante, muy enorme porque Te- requiere yo te escucho mucho. muy suave, casi ni te Te escucho, escuchamos no muy sé. bajito, sí. Sí, tengo problemas con el micrófono. ¿Así Ok, me Ya, ya- escuchan mejor? ya te escuchamos mejor. un poco mejor, sí. Bueno, entonces quiere decir que debo pegarme totalmente el micrófono. Bueno, estudiar en la UNAD es todo un reto, Ujú. pero contamos con el apoyo de Cátedra UNADista que nos enseña qué habilidades debemos aprender, qué habilidades debemos desarrollar. Y entre las habilidades Ujú. es la escritura, aprender a escribir de manera clara, coherente, a comunicar pensamientos, a comunicar ideas, eh, habilidades también de pensamiento crítico, Ujú. habilidades de lectura crítica, habilidades de investigación. Eso ya lo veníamos aplicando, las habilidades de investigación ya las veníamos aplicando en la secundaria, pero aquí se hace más importante y aquí se hace más necesaria porque somos estudiantes que debemos aprender prácticamente de forma autodidacta. Sí, tenemos el apoyo de tutores, de consejeros, de todo un grupo de personas que están allí detrás de la pantalla, que están dispuestos a colaborarnos, pero depende de nosotros buscar. Aprender a resolver problemas, de estos sí que me ha tocado, aprender a resolver problemas porque eh, para mí el manejo de ofimática ha sido bastante fuerte, manejo poquitito y eso sí me ha tocado aprender a resolver los problemas que he tenido con la plataforma por desconocimiento. Habilidades de comunicación, estoy trabajando en eso todavía. Habilidades de trabajo en equipo, fabuloso. Solamente he tenido la oportunidad real de trabajar una vez con otra persona y eso me ha parecido espectacular. Yo los invito a todos, por favor, cuando haya un trabajo en equipo, conéctense, armen grupos de WhatsApp, de Teams y participen. El, el trabajo en equipo para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en cuanto al manejo de la plataforma, en cuanto al desarrollo de la tarea, el aprendizaje, porque se vuelve un intercambio de conocimientos. La persona que se une al equipo trae conocimientos que uno desconoce y uno a la vez también puede aportar, así sea un solo apunte que uno le aporte a otra persona, eso le puede ayudar para el desempeño en la vida académica de la UNAD. Entonces, invitadísimos a participar en los trabajos colaborativos. Y bueno, otra cosa que también estoy luchando es con las habilidades para el manejo de estrés. No es fácil cuando Ujú. tienes a la vuelta de la esquina todas las entregas y no manejas plataforma y tampoco manejas herramientas y tienes que aprender a manejar herramientas, aprender a investigar y aprender a hacer la tarea, aprender a subirla en la plantilla. Eso no es fácil, manejar el estrés. Y bueno, hay muchas otras habilidades, pero pues hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo me creo, mi profe Luz, que de verdad reconocer el trabajo y los aportes tan significativos que hoy nos da a conocer Clara. De verdad que se nota que ha estado pues al pendiente de buscar esas estrategias para lograr aportar de manera significativa y sobre todo de salir adelante en su proceso académico y hoy nos regala muy buenos aportes, ¿sí? De esas habilidades.
Entonces, mi profe, yo creo que leemos un poquito en nuestro chat, también han ido participando. Dicen que planificar los tiempos, ¿sí? Tiene relevancia Sí. con lo que menciona Clara para ese estrés. Muchas veces prolongamos las actividades y eso genera que se nos acumulen los trabajos y que nos genere estrés. En el nivel uno pues hablábamos de esa planificación no solamente académica, sino también laboral. Entonces es importante que la tengamos en cuenta, la podamos poner en práctica. También dice, buenas tardes, se llena la asistencia, no, esa no, Habilidad todavía. de la comunicación, La la disciplina, disciplina, ujú, manejo bueno, de yo como plataformas, lo que hablaba Clara también, planificar los tiempos. importantísimo. Todas esas habilidades se van construyendo, ¿cierto? Y también se van fortaleciendo, porque como nos decía Clara, hay unas que de pronto ya traemos, ¿cierto? Pero aquí las fortalecemos mucho más porque son necesarias para nuestro desarrollo académico. Entonces, muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Ok, vamos a eliminarla y vamos a girar una vez más la ruleta. ¿Cuál es la importancia de participar en los foros en la educación a distancia? esa me gusta porque es supremamente importante. Y está muy fácil. A ver, Santiago, Santiago, Creo que tienes la podemos Hola, palabra. buenas tardes. fortalecer conocimientos. Buenas tardes. Creo que alguien bueno, más también quiere responder. Entonces voy a dejar a... ¿Quién más habló? le dio pena, le dio pena. Kumaral, Vamos, creo que fue Santiago. Kumaral. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, yo cuando inicié, yo no sabía ni para qué eran los foros, pero me di cuenta que sí eran importantes porque digamos que ahí como tal es un poco el salón de clase. Ahí se publican todo lo que va a ser la actividad de la semana y sobre todo que ahí está el profesor. Entonces uno le puede escribir, tengo tal duda, tengo tal inconveniente. Entonces es la manera, digamos que una de las maneras de comunicarse y también de ver a los compañeros, porque es muy difícil encontrarse un compañero en una reunión de las clases, pues poder hablar con ellos es principalmente por los foros. Entonces creo que son muy importantes. Bueno, creo que Santiago está diciendo algo supremamente importante y es que, pues para nosotros, nuestra aula de clase realmente no es un salón de cuatro paredes, ¿cierto? Sino prácticamente podríamos traducir que nuestra aula de clase viene siendo precisamente ese espacio de los foros. Y como lo dicen aquí, em, dice que podemos intercambiar ideas, dice que se puede establecer la comunicación con los compañeros, ¿cierto? Se puede fortalecer los conocimientos. Yo creo que el foro eh, es un medio dinamizador realmente de lo que nosotros somos como nadistas, ¿sí? Es nuestra forma también de comprender que de aquí a mañana, pues muchos de nuestros trabajos ya no van a ser en un edificio, ni en un local, ¿cierto? Sino va a ser posiblemente desde nuestra casa o nuestra propia oficina, pero vamos a tener que interactuar por cualquier otro medio, otra herramienta con el equipo de trabajo que tenemos, con nuestros jefes, con nuestros superiores, con nuestros pares. Entonces, es aprender a cómo yo realmente eh, uso las herramientas que están propuestas para poder avanzar en lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Así es, mi profe. Bueno, también en el chat nos dicen, hay veces que no tenemos información que otros tienen y eso hace que sea un aprendizaje significativo porque intercambiamos opiniones. Bueno, muy bien, mira que ya estamos aportando también en ese chat. Muy bien. Bueno, vamos entonces a eliminar la pregunta y a continuar con la siguiente. Tiramos la ruleta y ¿cómo fue tu experiencia con la educación presencial tradicional y en qué momento hiciste uso de la tecnología? ¿Recuerdan que esa pregunta estaba en la ficha de lectura de cuál nivel? A ver, ¿quién me recuerda?
¿De qué nivel? Del nivel En el anterior. nivel 3. Nivel 3. ¿Será que sí? Aquí en el chat dice Mari que ¿Quién da nivel más? 3. ¿Quién más? Del nivel anterior. De la generación 5.0, ¿no? Nivel Ajá. 3. Ana Álvarez también dice que nivel 3. ¿Quién más? Sí, el de la generación 5.0. Bueno, y ahora, ¿quién nos da respuesta a esa pregunta? A ver, ¿cómo fue esa experiencia en la educación presencial y en qué momento hicieron uso de la tecnología? Uy, no todos al tiempo. Ah, bueno. Nadie quiere Pues es, aportar, Pan. pero eso Clara, yo, sí me disculpan si me tomo la palabra. bien pueda, Clara. Bueno, yo inicié secundaria por allá en el siglo pasado, hace más de que ya casi 40 años. Por allá no había internet, no Ujú. había nada de eso. Entonces, si uno quería hacer alguna investigación, en mi caso tenía que ir a la biblioteca de la ciudad, a la biblioteca pública, entonces eso era todo un paseo. Y finalicé hace 2 años, en el 2021, pero finalicé secundaria con un programa de la alcaldía y entonces era una modalidad como muy diferente, no era el salón de clase normal, donde se dictaban todas las materias normal, no, eso era diferente. Tampoco tuve contacto con tecnología. Entonces vine prácticamente a aprender tecnología en la casa con mis hijos, fueron mis instructores. Eh, lo poco que sabía y lo mucho que sabía y todo lo que ya estaba aprendiendo ha sido en gran parte con mis hijos y ahora con la UNAD. Por eso me ha dado tan duro, por eso para mí ha sido tan difícil. Esa ha sido mi experiencia con lo que tiene que ver con las herramientas. Muchas gracias, Clara, por compartirnos esa Muchísimas gracias. experiencia. Jenny tiene la manito levantada también. ¿me escuchan bien? Sí, señora. Pues yo creo que la educación tradicional o presencial también tiene que ver también los diferentes entornos donde uno se forma, porque por ejemplo yo me formé en una vereda donde pues casi la señal de internet o señal normal para llamadas no, pues no hay mucha. Entonces, pues en la educación presencial tenía sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, porque, bueno, digamos que dudas que uno se generaba, entonces uno las resolvía en las clases, pero digamos que cuando dejaban los trabajos para la casa, a uno le generaban más dudas o tenía preguntas para resolver los trabajos, pero pues uno no podía y tocaba hasta el otro día o hasta que estuviera la otra materia otra vez para las clases. Entonces, pues creo que pues tiene sus cosas buenas porque pues uno resuelve inquietudes en el sitio y pues sí, empecé a usar el internet y todo esto de las redes cuando ya estaba creo que en 10º y 11 que fue más necesario porque pues yo estudié un técnico en manejo ambiental, entonces tenía que buscar información que pues no se encontraban en los libros y todo esto. Entonces pues ahí la comencé a usar y a manejar plataformas también para entregar trabajo. Entonces ese es mi aporte. Muchas gracias, Jenny, por compartirnos esa experiencia de su presencialidad y luego del uso de la tecnología. Mayerly también tiene la manita alzada. Mayerly, te damos la palabra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros también. Mi experiencia en la educación presencial realmente fue una de las experiencias de mi vida más hermosas de mi niñez y de mi adolescencia, porque para mí
interactuar con el profesor, interactuar con los compañeros. Se me hace algo muy bonito en el salón de aula, donde puedes reírte, donde puedes preguntar, donde puedes interactuar mucho sobre los diferentes temas que se van a ver. Entonces, para mí fue una de las mejores experiencias que pude tener. Y en cuanto a cuando hice uso de las tecnologías, realmente por mi misma educación en el colegio que nos daban tecnología, eso fue aproximadamente como desde tercer grado. Ya te enseñaban que era un mouse, te enseñaban a manejar Word. Entonces, desde muy temprano empecé a hacer uso de las, de la tecnología. Muchas gracias, Mayerly, por compartirnos también tu experiencia. Mira que hay unas personas que de pronto no iniciaron con el uso de la tecnología tan a temprana edad, ¿cierto? Y otras sí. Y ahí vamos, hablamos de las eras, ¿cierto? De las eras que veíamos en ese nivel, de a cuál pertenecíamos, ¿cierto? ¿A cuál pertenecíamos entonces? Por ejemplo, Mayerly, a la generación Z o Yo, Millennium. ¿qué hice? Comenzó generación 1.0, generación 2.0 y generación 3.0. No sé si estamos hablando de lo mismo. Vea, y ahí nos ubicábamos entonces teniendo esa relación, ¿cierto? De quienes habíamos iniciado de pronto con la tecnología más antes y otros después, ¿cierto? Pero vea qué bonito es recordar eso, ¿sí? Y tener esa experiencia y para lo que nos puede servir ahora, ¿sí? Para el desarrollo también de esas habilidades que nos exige, como hablábamos ahorita, la UNAD y ese aprendizaje autónomo donde requerimos ese uso de esas herramientas tecnológicas. Bueno, muchísimas gracias por sus experiencias. Qué grato es escucharlos, que participen. Vamos entonces a eliminar la pregunta y a girar nuevamente la ruleta. Nos quedan 2 preguntas y terminamos. ¿Qué nos define como generación 5.0? A ver, esa es una de las actividades más recientes, ¿cierto? ¿Quién se anima? ¿Mayerly tiene nuevamente su manita alzada o la dejó alzada de ahorita? ¿Quién más? ¿Cuántos participantes? 17 participantes. ¿Me escuchan? Sí, mi profe, te escuchamos. Están Ok. como, solamente han participado Perdí como conexión. dos. Vamos, vamos, muchachos, vamos a animarnos, vamos a participar. También los que no pueden prender su micrófono por el chat también, vamos a estar leyendo sus comentarios. Buenas noches, ¿me escuchan? Lisset, Buenas noches, Lizeth. pasitico, pero sí. Ahora sí. Ya, un poco sí. Bueno, creo que las cosas que nos definen como generación 5.0 es la forma en la que nos podemos comunicar pues en este mundo actual, ¿sí? Ya no es necesario estar enfrente de esa persona para poder comunicarte con ella, sino que a través de nuevas herramientas puedes reunir 5 o 6 personas de diferentes partes y establecer una comunicación continua. También serían las nuevas herramientas que tenemos en esta era como el metaverso, nuevas tecnologías que han evolucionado y nos han ayudado a adaptarnos a los nuevos cambios que enfrentamos en esta época. Creo que eso sería lo más importante. Muchísimas gracias. Así es, son esos cambios, son esas nuevas tecnologías, ¿cierto? Y que la UNAD está a la vanguardia de esas tecnologías, ¿cierto?
Ahora nuestra UNAD apunta a esa generación 5.0 con la implementación de los robots, ¿cierto? Con esa inteligencia artificial que día a día nos empieza a acompañar aún más en nuestro proceso académico, ¿cierto? Esas herramientas que vamos a tener ahí dispuestas para una orientación, ¿verdad? 24/7. Entonces, eso nos caracteriza como generación 5.0. Muchísimas gracias, Lisette. Bueno, y demos contestación a la última pregunta que nos habla de por qué los estudiantes que siguen una planeación en la modalidad abierta y a distancia tienen mayor probabilidad de culminar su programa académico. Eso lo vimos en el nivel 1, ¿cierto? En el primer nivel cuando estábamos haciendo esa planeación. Entonces, ¿quién se anima a decir el por qué? A ver. También ya lo dijimos, ¿no? Por ahí hace momentico lo mencionamos. A ver, ¿por qué tiene una mayor probabilidad de culminar el programa académico si tiene una planeación? ¿Ninguno hizo la planeación del nivel 1? Profe, según lo que yo contesté, es porque no tienen la responsabilidad de asistir a un horario fijo, tienen flexibilidad en su tiempo, entonces por eso tiene más probabilidades de culminar sus estudios. O sea, quien planea, ¿cierto? Así mismo. Quien organiza su tiempo, ¿cierto? Por eso hacíamos un cronograma de actividades, esos horarios que íbamos a tener para estudiar, ¿cierto? Para dedicar a ese aprendizaje autónomo, al desarrollo de esas actividades de cada uno de los cursos. Mirábamos los créditos, ¿cierto? De cada uno de los cursos que matriculamos, precisamente para tener una planeación, como organizar nuestro día a día para poder cumplir con con esos propósitos de cada uno de los cursos. Bueno, agradecerles a quienes participaron por el chat y abriendo sus cámaras, sus micrófonos. Qué bueno es eso, de que participen, de que se animen, de que a pesar de que estamos a través de una pantalla, podemos interactuar y podemos aprender, como lo hablábamos, colaborativamente. Para eso son estos espacios. Entonces vamos a continuar, ya una vez habiendo recordado los niveles, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con la explicación del nivel en el que estamos, el nivel 4. Bueno, ya, es que a mí me toca aquí hacer maromas. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver entonces sobre qué es eso de ser un auténtico unadista. Recuerden que hoy vamos a trabajar los dos retos. Uno, que es en el que estamos, ¿cierto? Que es unidad 3, nivel 4. Y también vamos a trabajar el nivel 5 de una vez, ¿cierto? Yo sé que ya vienen nuestras fiestas decembrinas, que ya todo huele a diciembre, que huele, mejor dicho, a pasarle rico con nuestra familia, desconectarnos, pero hay algo importante que no podemos hacer los que estamos en el 16.5. Y es que a pesar de que efectivamente pues vamos a tener un disfrute con nuestras familias, y pues bueno, esto va a tener como eso de que tengo que también dedicarle tiempo al estudio, ¿cierto? Y a veces nos parece aburrido, es necesario que no nos desconectemos totalmente, ¿sí? Porque si no, vamos a ver las consecuencias es al final del semestre. Y lo ideal es que efectivamente podamos trabajar muchísimo en los procesos de planeación. Cuando nosotros hacemos una buena planeación de nuestro tiempo, realmente el tiempo nos alcanza para muchas cosas. El problema es que a veces nos pegamos mucho al celular, ¿cierto? Nos distraemos con facilidad, nos ponemos a cantar muchas canciones y nos desconcentramos de lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a comenzar a hablar sobre qué es eso de
del unadista auténtico. O bueno, ¿qué es eso de ser estudiante auténtico? Entonces, pues como tal, para comenzar, quiero contarles algo que pues nosotros somos investigadores natos, ¿cierto? En UNAD nos acostumbramos a ser investigadores natos. Y yo decía, bueno, pero ¿qué es eso de ser auténtico? Entonces me puse a investigar qué es eso de ser auténtico, porque uno dice, ah, no, pues sí. Cuando uno dice auténtico, uno dice, bueno, pues que no es hipócrita, ¿cierto? O que no es con una persona, tiene una personalidad y con otra es otra, ¿cierto? Pero adicional había algo que me interesó mucho y es realmente qué es eso que nos hace auténticos. Entonces dice que alguien auténtico, ¿cierto? O cuando hablamos de autenticidad, decimos que es una persona que se caracteriza porque no es falsa, porque se muestra y se manifiesta con sencillez y naturalidad, ¿cierto? Que es siempre la misma y en ella hay como un equilibrio, como una armonía, ¿cierto? Como coherencia entre lo que hablo y lo que digo, y lo que hago, perdón. Pero hay algo fundamental y es en donde vamos a fortalecernos en esta web, y es que el fundamento de ser auténtico es la identidad, ¿sí? Si nosotros tenemos claro cuál es la identidad unadista, pues fácilmente vamos a ser unos auténticos unadistas, ¿cierto? Pero si no tenemos clara cuál es esa identidad, pues va a ser muy complicado. Entonces, por eso vamos a identificar algunos aspectos importantes de lo que es nuestra universidad, ¿cierto? Comprender cómo es, qué es esta universidad. Cuando nos hablan, en algún momento hablé con un estudiante que me fue a visitar y él me decía, profe, lo que pasa es que casi nadie conoce la UNAD. Y cuando yo dije que estaba estudiando a distancia, pues me dijeron, no, pero usted qué hace en esa universidad. Entonces, mira que necesitamos comenzar a trabajar la identidad de nuestra universidad, y por eso les voy a contar algunas cosas de lo que es nuestra universidad, ¿cierto? Y vamos a iniciar con algo muy pequeñito. Yo te agradezco, mi querida Luz, si podemos identificar de pronto en el OASI, me gustaría ingresar donde dice datos curiosos. Permíteme, mi profe, ingresamos a LOA. Todos ¿saben cómo ingresar a LOA? Van a su curso, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje. Estamos en la unidad 3, ¿verdad? Entonces, permítame yo. Ampliar. Vamos a hacer un pequeñito recorrido, bueno, por ciertos aspectos que son bien interesantes. Y bueno, entendiendo que pues cuando nosotros hablamos, imagínate que nosotros hablamos de que UNAD es una mega universidad, ¿cierto? Y como es una mega universidad, como tal, eh, eh, no hay ninguna universidad pública en el país que sea una mega universidad. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Hay algunos datos curiosos importantes que ustedes deben de conocer para que realmente se apropien y amen su universidad, y cuando se identifiquen como unadistas, pues saquen pecho, ¿cierto? Que eso es importante. Entonces, primero, importante que ustedes sepan que nosotros como UNAD tenemos 86 programas académicos y que no solamente son profesionales, ¿cierto? Sino que son tecnológicos, maestrías profesionales, especializaciones, ¿sí? Y es importante que reconozcamos también que hacemos presencia comunal en 63 centros de apoyo para la gestión académica, ¿sí? Es decir, hacemos parte... Ay, caramba, me asusté, pensé que era yo. Hacemos parte, perdón, que es que aquí creo que... Hacemos parte de la mayoría del territorio colombiano, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que es una de las universidades más grandes que hay en el país.
Adicional a esto, que ustedes recuerden o reconozcan que no solamente estamos en Colombia, sino que también estamos tenemos una sede en Florida, ¿cierto? Y en el 2022 iniciamos presencia en Europa, ¿sí? No sé cuántos de ustedes sabían eso. Levanten la manito cuántos de ustedes sabían que no solamente estamos aquí en Colombia, sino que también tenemos una sede en Florida y otra en Europa. Ahí pueden levantar su manita nomás. Yo no sé, yo siento como que a veces no hay nadie. Ay, sí, bueno, ya, Jenny me Sí, contestó. Jenny. Gracias. Ujú. ¿Quién más? Pareciera que estuviéramos hablando como sí, hola, ¿hay alguien ahí? Lisset, bueno, Lisset, Yo, muy bien. aló, aló. Dime, Yo Clara. me enteré de que había presencia en Europa ayer cuando estaba mirando el OVA, precisamente. Sabía que había en Florida, pero no desconocía lo demás. Desconocía también que es una mega universidad y de verdad que para mí eso fue una sorpresa gigante. Yo, ¡ay, Dios mío! ¿A dónde? ¿Qué universidad vine a escoger? Quedé sorprendidísima, pero no conocía. Sí, Ahora estoy súper enredada con otros términos, pero eso los vamos a ver más adelante en el recorrido que hacemos por este OVA, que además es un OVA hermosísimo. sí, nos habla mucho de lo que es realmente como universidad, ¿cierto? Entonces nos pone como que nos centra, venga, yo en dónde estoy, ¿sí? Entonces, mira que ahorita hablábamos de lo que es el metasistema. Entonces uno dice, uy, caramba, tenemos muchísimas cosas súper importantes. Nos reconocen como el nivel 3 en liderazgo, innovación y posicionada como una de las primeras universidades en Latinoamérica. Entonces, imagínate eso. Aparte de eso, tenemos alta calidad, ¿cierto? Y no de programas, sino institucional. Entonces, hay muchas cosas muy importantes que a veces pasamos de largo, pero que no nos identificamos realmente como lo que nosotros somos. Entonces, necesitamos entender cuál es nuestra identidad para ser realmente una de estas auténticas. Otra cosa importante es, ¿ustedes conocen cómo se llama nuestro rector? Levanten la manito, ¿quién es? No todos al tiempo. No, Dios mío, me va a dar algo. A ver, empieza Bueno, por nuestro Jaime. rector, a ver, bueno, ¿Quién Lisset da dice más? no. Bueno, sí, mira que ni siquiera conocemos cuál es nuestro rector. Ujú. Entonces, nuestro rector se llama Jaime Jaime Alberto Leal Leal Afanador. Afanador. Exactamente, Clara. Imagínate que es doctor en tecnología instruccional y educación a distancia. Doctor honoris causa en educación universitaria de la Católica. Es magíster en docencia universitaria. O sea, él realmente ha dedicado prácticamente toda su vida a todo lo que tiene que ver con la parte educativa y ha entregado más de 3 décadas a la labor educativa. ¿Sí? Entonces, es importante que los conozcamos, que googleemos ahí quién es ese señor afanador y se van a dar cuenta que también hay muchos textos, libros que él ha escrito. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos aquí a hablar un poquito de lo que es el metasistema, ¿sí? Que creo que es mucho de lo que a veces de pronto son las preguntas que Clara decía, ¿cierto? Porque cuando nos vamos nosotros a ver las preguntas de la guía y del anexo, ¿cierto? Nos habla de qué es eso de reticularidad, etariedad, perdón, etararquía. Bueno, es que es complicadita ese término. ¿Y qué es eso de fractalidad? Entonces, vamos a iniciar reconociendo que somos un metasistema. ¿Qué quiere decir metasistema? Que hay muchos sistemas, ¿cierto? Que finalmente terminan siendo
uno solo, porque todos están vinculados, su centro como tal son los estudiantes, ¿sí? O sea, todo lo que funciona en la UNAD es por el estudiante, ¿sí? Es nuestra razón de ser. Entonces, sí o sí es importante que ustedes se den cuenta. Esto no es que por ejemplo, Bogotá es una, que en el Atlántico es otro, que en el Chocó es otro, no, y que aquí en el Meta es otro, no, somos uno solo, ¿sí? Y realmente lo que genera es que somos una universidad muy organizada. Por eso somos una mega universidad, ¿sí? Porque nos hemos organizado muy bien, ¿sí? Y esto permite que realmente todo funcione acorde, ¿cierto? Porque somos vigilados de Ministerio de Educación, o sea, es algo que está muy bien organizado, ¿sí? Bueno, entonces vamos allí en cómo se concibe. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? De en sí qué es ese metasistema. Entonces hablamos de que hay unas unidades, ¿cierto? Unos sistemas, unos dispositivos que ayudan al cumplimiento de ese razón de ser, ¿cierto? Que es permitir que efectivamente nuestros estudiantes se formen integralmente, que sean innovadores, que sean líderes transformadores. Todo esto, esta organización genera eso, ¿cierto? Entonces quiere decir que realmente todos nosotros trabajamos de una manera articulada, todas las unidades, ¿sí? Tanto académicas como tecnológicas, administrativas, financieras, todo es prácticamente como una red, ¿sí? Todo funciona, es como decir ¿cómo se llama eso? Lo que funciona por dentro de los relojes, ¿sí? Tal vez no lo vemos, porque nosotros como estudiantes de pronto no vemos qué es lo que está pasando por dentro, ¿cierto? Solamente vemos que hay tres palitos que se están moviendo, pero resulta que por dentro de ese engranajes, gracias David. Entonces, esos engranajes, ¿cierto? Hacen que realmente el reloj nos dé la hora. Eso es lo que está sucediendo aquí en UNAD en este momento. Y son muchos años donde se ha concebido y se ha formado esto. ¿Cómo actuamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa actuación como tal, hablamos de un marco axiológico y un marco teleológico, ¿cierto? Hay unos criterios de actuación. Es decir, nosotros no solamente, un ejemplo, cátedra unadista. Ustedes van a decir, bueno, pero yo para qué veo esto de cátedra unadista. Pues realmente es donde está la impronta, es donde ustedes hacen un proceso de adaptación, es donde tienen unas personas, ¿cierto?, que están como al cuidado de ustedes. Es como cuando los niños comienzan a caminar. ¿A quién tienen? ¿A alguien al lado que les ayuda a caminar, que les da guía para cuando caminen, ¿cierto? O para que cuando se van a caer estén ahí. Así es más o menos lo que se hace en cátedra unadista, ¿sí? Es una forma que permite que ustedes se adapten realmente al modelo pedagógico de la UNAM. Bien. Dentro de esto, quería hablarles un poquito de qué es eso de la fractalidad. Bueno, aquí vemos como tal, ¿cierto? Quién es nuestro rector. Ahí ven la foto de nuestro rector, ¿cierto? Entonces, sí es importante, me gustaría de pronto decirles algo sobre qué es eso de la reticularidad, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la reticularidad, y esto lo especifico es más que todo porque sé que los van a tener que trabajar en su anexo. Es como esa facilidad de trabajar en redes, ¿sí? Por eso les digo que todo lo que nosotros hacemos aquí prácticamente se manejan en redes, ¿sí? Y eso permite que efectivamente hayan diferentes actores académicos, administrativos, pero que todos se muevan bajo esos criterios de actuación que tienen que ver con la responsabilidad, la ética, la efectividad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de heterarquía,
que es otra de los términos que están allí, es ese actuar del trabajo en equipo, ¿sí? Es ese ejercicio que finalmente se hace para los estudiantes y dentro de esas actividades transversales para cumplir todos los objetivos que tenemos en el proceso de formación de ustedes, ¿sí? Y cuando hablamos de fractalidad, entonces hablamos de que así como el rector, ¿cierto? Es nuestra máxima autoridad. Por ejemplo, aquí en la zona Amazonía Orinoquía, tenemos a alguien que es prácticamente la persona que lo representa a él, ¿sí? Es como si no está ahí, no está aquí personalmente, pero está esa persona que es prácticamente el fractal, ¿sí? Es como cuando tú te ves al espejo, solo que aquí se ve con otra persona y así en las diferentes zonas. Bien. Dentro de este propósito, pues nos dice que pues es construir, ¿cierto? Un estudiante unadista desde el reconocimiento de la generación 5.0, porque ahí es donde estamos cada uno de nosotros, especialmente ustedes, la autenticidad de la UNAD en su aposta educativa, generar como ustedes como ese sentido de pertenencia realmente de lo que es ser un egresado unadista. Yo soy egresado unadista y me siento muy orgullosa de ser unadista, ¿sí? Y eso que cuando yo estudié, tal vez muchos tampoco habían escuchado sobre UNAD. ¿Listo? Y pues obviamente recordarles, ¿cierto? Que estamos en el nivel 4, que iniciamos el 6 de diciembre y este nivel cierra el 31. Qué fecha tan dura, ¿no? Pero en sí hay que entregar antes de esa fecha. Con eso pues disfrutamos lo que es 24 y 31, mejor dicho, súper. ¿Sí? Recuerden también que es una actividad individual, no es una actividad colaborativa. Es tu responsabilidad cumplir con ella. Así es, mi profe. Bueno, y dentro de este nivel 4, entonces vamos a ver las actividades que se deben desarrollar. Entonces, en primera instancia, ustedes deben de ir a la guía, ¿cierto? Ya todos saben dónde encuentran la guía, ¿verdad? En el entorno de aprendizaje, van al nivel correspondiente, que en este caso sería el nivel 4, ¿cierto? Descargan su guía de actividades y también el anexo. Recuerden que este anexo es elemental para que ustedes puedan desarrollar esas actividades. No se obliga que deben de utilizar este formato, pero pues es una facilidad, ¿cierto? Porque ya están las preguntas ahí, únicamente es dar respuesta. En esta primera ficha de lectura, entonces, ¿qué deben de haber hecho anteriormente? Visto el OVA, ¿cierto? El OVA que estábamos ahorita hablando con la profe Tatiana, que ya nos estaba presentando. Entonces, deben de dar respuesta a cada una de las preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de este servicio o de esta cátedra y en qué consiste? ¿Cierto? Nos dan un contexto como parte del metasistema de lo que hablábamos. Se encuentra el sistema misional y allí está la VISAE. Dentro de esa VISAE entonces está la cátedra unadista, ¿cierto? Que es el curso que estamos viendo. Y entonces deben de describir cuáles son esos beneficios de ese servicio o esta cátedra y en qué consiste. Igualmente la pregunta 2 sobre ese marco axiológico de la UNAD, que contiene unos valores, ¿cierto? Que están dentro del OVA también. Entonces, deben de elegir uno de ellos, mencionarlo y cómo practica ese valor desde su rol como estudiante. Y en la tercera pregunta, entonces, para la UNAD es importante ejercer su labor como un metasistema, ¿cierto? De acuerdo con los criterios de actuación. Entonces, ¿cómo se evidencia esa reticularidad, la heterarquía y la fractalidad de lo que hablábamos? Y da un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad de ese nivel. Muy importante que pues vayan leyendo la guía, ¿cierto? Mire, aquí las preguntas de la guía son las mismas que están en el anexo. Entonces, por eso se les da ese anexo para que a ustedes se les facilite dar respuesta a esas preguntas. Entonces,
La segunda actividad de esta guía, entonces deben de participar en el foro. Ustedes tienen un botón de ayuda en su foro que muchas veces no revisan. Entonces, ustedes van al foro y aquí en la parte de arriba, en el primer mensaje, siempre le dejamos ese botón de ayuda. Ustedes dan clic sobre el botón y los dirige a un espacio donde tienen, ¿cierto? Estas explicaciones, estos instructivos que les ayuda precisamente a dar desarrollo de esas actividades que menciona la guía. Bueno, entonces en esa segunda actividad deben de construir un cuento, recurrir a esa creatividad que los caracteriza, a su imaginación y a una hilación, porque en este primer comentario del foro, donde está el botón de ayuda en la parte de arriba, iniciamos un cuento. Entonces, ¿cuál es la idea de que ustedes leen continuación? Deben de leerlo y para darle continuación, entonces deben de tomar, puede ser la última palabra o la última frase de ese cuento, darle responder, ¿cierto? Aquí está responder, darle responder, copiar esa parte del cuento o esa última parte y continuarlo. ¿Cuál es la idea? Que entre todos construyamos pues ese cuento. La siguiente actividad entonces es realizar un storyboard, ¿cierto? En esa es una historia sobre el recorrido académico y las características de un unadista auténtico, y para ello también deben de realizar la prueba de liderazgo. Esa prueba de liderazgo está ahí mismo en la guía. Mire, aquí está en la parte, está en la parte de abajo, está el enlace. Deben de dar contestación a esa prueba de liderazgo para que les ayude precisamente a realizar su storyboard. ¿En dónde lo pueden hacer? Hay muchas herramientas y una de ellas es Canva, ¿sí? En Canva ustedes se registran con su correo, ¿cierto? Una vez ingresen, tengan su cuenta, entonces aquí hay muchos diseños, hay infografías, hay gráficas, hay presentaciones y demás. Entonces, en buscar, ustedes pueden buscar ese storyboard, ¿cierto? Y allí va a haber muchos ejemplos, plantillas que ustedes pueden utilizar precisamente para realizar esta parte de la actividad. Ustedes una vez la elaboren pueden generar un enlace y pues descargan la imagen y más aparte generan el enlace que deben de colocarlo en el trabajo final. ¿Listo? Entonces, estas son las actividades del nivel 4, sencillas, pero deben de dedicarle tiempo, ¿cierto? La lectura de LOA para poder realizar la contestación. Entonces, vamos Bueno, a ver cómo deben de entregar. mi profe Luz, Mayerly tiene la manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta, Mayerly? No te escuchamos si estás hablando. Si quieres por el chat, nos escribes porque no te escuchamos. No, mi profe, yo creo que sigamos y que nos vaya dejando pues la inquietud ahí en el chat. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo se van a entregar esas actividades que hemos de realizar en este nivel 4. Te doy la palabra a mi profe Gerson. Bueno, mi profe Luz. Bueno, en el producto a entregar, nosotros lo que hicimos fue un ejemplo, ¿cierto? De ese anexo, tener en cuenta que el trabajo se puede entregar en el formato PowerPoint, en Word o en cualquier formato en línea que considere, solo deben asegurarse de cumplir con todos los aspectos. Pero pues si ya tenemos ese anexo, pues va a ser mucho más fácil pues trabajar en él. Tener en cuenta que debe llevar una portada, la ficha de lectura, ¿sí? Leer para argumentar, participación en el foro, el cuento,
el storyboard y las referencias bibliográficas. Si tomaron como referencia ese OVAD, entonces ahí vienen las referencias, entonces van a colocar esas referencias, y si hicieron uso de otro material didáctico, entonces van a referenciar en normas APA. Bueno, mi profe Luz ya les está proyectando ese PowerPoint. Entonces, aquí como vemos ya tenemos la portada, ¿sí? Que vaya bien organizadita. A ese anexo lo pueden colocar diferentes colores para que sea más llamativo, para que se vea más bonito, ¿sí? Ahí ya depende de su creatividad. De segundo, la ficha de lectura. Entonces, como le mencionaba a mi profe, entonces vamos a darle contestación a esas 3 preguntas, teniendo como base ese material didáctico, ese OVAD. Nos vamos para la tercera diapositiva. Recuerda que ustedes pueden ir agregando nuevas diapositivas teniendo en cuenta pues las que necesiten. Participación en el foro. Entonces vamos a tomar que una captura de pantalla de esa participación que ustedes han realizado, esos aportes significativos, y lo vamos a colocar ahí en el trabajo. El cuento. Entonces ahí vamos a colocar el cuento, también tener en cuenta los espacios que vayan referenciados en normas APA, le van a dar la continuidad. Si no les cabe en una sola diapositiva, entonces pueden colocar otra, ¿cierto? Y nos vamos para el, el storyboard. Nosotros hicimos un ejemplo de ese storyboard, ¿cierto? Entonces se realizó en Canva, y como ustedes lo pueden ver, ahí nosotros colocamos la captura de pantalla de ese storyboard que realizamos, ¿cierto? Y también colocamos el enlace. ¿Por qué? Porque como podemos ver, no se visualiza muy bien la letra, entonces por eso colocamos el link para que nosotros podamos ingresar y podamos pues, revisar que literalmente pues, lo que ustedes realizaron. Este es un ejemplo, y este ejemplo lo hicimos con base pues a las preguntas que vienen en la guía. Como dice en la guía, no es necesario pues contestarlas todas, pues si ustedes quieren pues tomar como base lo pueden hacer, y si no, pues más o menos es un ejemplo para que ustedes se guíen. Nosotros contestamos las primeras preguntas de quién eres, qué has decidido estudiar, y así como sucesivamente pues vamos colocando esas imágenes, esa creatividad que ustedes quieran. Por lo menos ahí aparezco pues entre comillas, estoy yo, estoy yo dándole orientación al estudiante, entonces ahí ya depende de la creatividad, y también le colocamos el enlace de la prueba de liderazgo para que no se les olvide contestarla. Y listo. Ese es un ejemplo que se realizó en Canva. Ustedes pueden buscar otras herramientas, pero si lo quieren hacer ahí no hay ningún problema. El Canva es muy llamativo, es muy fácil de usar, y como decía mi profe de Luz, pueden sacar el link para que lo puedan anexar ahí. Y por último, las referencias bibliográficas. Entonces ahí por lo menos nosotros colocamos las referencias del OVA, teniendo en cuenta pues que tomamos la información de ese OVA, hicimos un recorrido por ese OVA, entonces colocamos. Si hacen uso de otras fuentes, entonces es importante que la referencien en normas APA. ¿Listo? Entonces mira que no es difícil, es sencillo, solamente es como de seguir esos lineamientos, y también de que miren la guía de actividades para que se den de cuenta que lo que cumplan con esos lineamientos. Y la rúbrica, importante que revisen la rúbrica, porque ahí encontramos los criterios en los cuales nosotros nos basamos para poderles calificar a ustedes, ¿cierto? Entonces es importante pues que realicen ese ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? Me gustaría pues saber qué dudas tienen, y si no, para continuar con nuestra actividad práctica. Bueno, mi profe Luz, yo creo que no hay más preguntas, entonces yo creo que continuamos. Gracias, mi profe Gerson. Todo claro, cómo es desarrollar este nivel 4, cómo lo deben de, de entregar. Todo claro. ¿Quién me confirma por el chat? David Hola. tiene la manito levantada, puede abrir su micrófono. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, yo tenía una duda respecto al storyboard. No sé si hay, por ejemplo, un límite mínimo o máximo de cuántas viñetas podemos hacer, sí, o si tiene que ser en un patrón en específico. Por ejemplo, hay veces que una viñeta se lee de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Entonces quería saber si la mecánica tenía un cambio. No, ya es creatividad de ustedes. ¿Qué es lo importante? Que al contestar ustedes esas preguntas que les dan como base, puedan realizar su storyboard.
¿sí? No es necesario que coloquen la pregunta y den la respuesta, no. Es como una base para que ustedes lo puedan hacer, pero el storyboard es libre, ¿sí? Entonces, para que lo realices pues de manera creativa, como mejor te quede, ¿sí? Como tu creatividad pueda. Listo, instructora Ángela, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. No, mi profe Tatiana, yo creo que la única que está surgiendo una dudita es por la asistencia. No sé si de pronto es en línea, no sé qué estará pasando, pero los estudiantes están manifestando, por lo menos Michael, que no se Sí, puede registrar. Bueno, sí, mientras ya realizamos estábamos la mirando, actividad, revisamos el enlace y vamos ya nuevamente lo revisando. compartimos. Listo. Bueno, mi profe Tatiana, Listo, entonces, entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a hacer en este momento? Realmente la pregunta es lo que dice aquí. Entonces, con 3 palabras, ¿qué consideras que te identifica como un unadista auténtico? Recuerden lo que hemos visto, ¿sí? Por ahora piénsenlo un momentico, no vayan a comenzar a responder. Cuando yo les diga ya, entonces comenzamos a responder. Piensen en qué los identifican. Si ya hemos visto qué es ser auténtico, si ya les hablé o les hemos hablado sobre lo que es la UNAD. bueno, mi profe Tatiana, mientras que piensan un momentico ahí, entonces es que nos están haciendo una pregunta en el chat, dice, profe, ¿el cuento es en la diapositiva o en el foro? Entonces, recordarles que en el foro deben de subir los aportes, porque aquí es donde dejan reflejado pues, los aportes que ustedes van trabajando y teniendo en cuenta que lo deben de hacer, pues teniendo en cuenta los aportes de sus compañeros también. ¿Listo? Y también lo deben adjuntar pues al anexo, ¿sí? Al trabajo a entregar. Recuerda que por eso les mostramos lo que debe, lo que va en el trabajo. Mi profe, ¿lo los podemos colocar tantico? Sí, en la guía también están. Eso devuelve un poquito. Vea. Es, Pueden realizar la participación en el foro y en su trabajo copiar un pantallazo de esa participación en el foro. Lo pueden hacer así. sualo un poquito más, mi profe, en el. Adelanta un poquito más la diapositiva. Ay, perdón. Mira, ahí. ¿Qué nos dice en la guía de actividades? Que debe llevar una portada, la ficha de lectura, participación en el foro, el pantallazo, ¿cierto? Y en la cuarta diapositiva colocan el cuento. Y ahí colocan su cuento, lo que ustedes elaboraron. ¿Listo? Llevan el storyboard y las referencias bibliográficas. Eso es lo que debe contener ese anexo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Exacto, en el foro hay que participar para formar el cuento. Claro que sí. Independientemente, si ustedes miran que no hay sino solamente participación de un solo estudiante, entonces faltando 3 días para el cierre de la actividad, dejan ese mensajito ahí en el foro diciendo, teniendo en cuenta que ninguno más de mis compañeros subió aportes, entonces me remito a enviar a realizar el cuento. Entonces usted misma le da la continuidad y concluye su cuento, ¿listo? Pero si sus demás compañeros pues participaron, entonces van a tomar esas palabritas o esas frases significativas para que ayuden a construir su cuento. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y luego lo que hacen es que lo anexan a ese anexo que van a entregar en el entorno de evaluación. ¿Listo? Listo, mi profe. Entonces, no sé si les quedó claro. Bueno, parece que sí. Muy bien, bueno, por el chat les dejé un link, entonces vamos a ingresar a ese link y les va a pedir un código.
Ahí les escribí también por el chat el código. Y vamos a comenzar a escribir esas palabritas que nos identifican. Muy bien, ya comenzaron. Voy a compartir por acá. ¿Cómo se va viendo nuestro mapa? Muy bien, ya va cambiando nuestro mapa. ¿Será que es que mi internet está muy lento que no se ve la participación? Yo Quiero creo, mi pensar que profe. es mi internet. Bueno, algo que me parece interesante y es que la más grande es creatividad, ¿no? Sí, Y es algo que nos caracteriza, la innovación. Vamos, recuerda que chicos, yo los quiero. que no pueden de pronto ingresar, también en el Lo chat pueden vamos a hacer estar por el leyendo chat. las palabritas. Sí. Caramba, hoy sí he tenido mucha complicación. Muy bien, responsabilidad. Bueno, disciplina. Mira, aquí hay algo supremamente importante y es que es algo que realmente nos caracteriza, ¿cierto? Y es necesario. O sea, un unadista sin disciplina no es unadista. La autonomía, muy bien, la responsabilidad, autonomía, bueno, aquí está nuevamente, innovación, sí señor, tecnología total, organizado, manejo de herramientas, sí. Uno a veces dice, uy, es que me da duro el tema de las herramientas tecnológicas, pero los estamos preparando para el futuro. No hay otra, ¿cierto? Bueno, solo participaron 9, pero bueno, entonces me Ma- parece, dime, Mayerly dice profe Gerson. que quiere participar, pero dice que le bloquearon el micrófono. Ay, ¿cómo así? ¿Quién? No sé, estaba mirando, revisando mi profe después, pero aparece como si lo Ya estuviera, reviso. pero yo creo que es ¿Mayerly? más que todo es el internet. Mayerly, sí. No, ahí tiene el micrófono encendido. Ah, ya lo apagó. Volví a encenderlo. Debe ser la conectividad, porque no, ahí está. Yo es que aquí, Ahí por mi aparece tema como si de estuviera computador, no activo, pero veo. no la escuchamos. Debe ser conexión. Sí, debe ser problemas de De internet. pronto por el chat, Sí, por también el nos chat también. puedes aportar. Bueno, pues de todas maneras, es muy cierto. Todo lo que escribieron aquí, realmente lo que es la autonomía, lo que es la disciplina, la innovación es algo muy característico de los unadistas y que efectivamente no sea algo porque lo pongamos aquí como palabra, ¿cierto? Sino que comenzamos a vivirlo, que lo sintamos realmente, que identifiquemos que eso nos está formando y que el hecho de hacer de nosotros a veces esa autodisciplina, ¿cierto? Que no es fácil, pues es lo que nos hace realmente muy competitivos en el aspecto laboral. Y se los digo, yo creo que nosotros tres lo podemos decir. Listo, mi profe. Yo creo que continuemos entonces porque se nos va alargando el tiempo. Así es. Entonces vamos a continuar con la explicación del nivel 5. Ya vimos que hay que presentar en el nivel 4, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el nivel 5.
¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Nivel 5, proyección de profesionales. Sí, mi Sí, profe Luz. señora. Listo. Bueno, entonces iniciamos con ese nivel 5, proyección de profesionales. ¿Cuál es el propósito? Definir un modelo de aprendizaje propio con las herramientas que construyes a partir de tu experiencia en la adaptación a la modalidad abierta y a distancia y virtual, para tu participación en la vida académica y la vida universitaria en la UNAM. Entonces acá hay algo muy importante. Si ustedes ven esa imagen, él se está mirando en el espejo, pero mira que no, ya se mira como cuando inició y ya se está mirando ya de nuevo, ya siendo un profesional. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado cómo se está viendo en este momento? ¿Cómo se ves en el espejo siendo profesional? ¿Qué se sentirá ese momento en el que está recibiendo su diploma? El orgullo de que su papá o su mamá te vea cumpliendo esos retos y esos objetivos. Entonces, mira lo importante y sobre todo esas estrategias que ustedes van a implementar teniendo en cuenta esos niveles vistos para poder lograr sus objetivos de ser profesionales. Porque esa es la finalidad, que pongamos en práctica de pronto esas problemáticas que hemos tenido que pasar y ver qué estrategias, porque yo sé que muchos de los estudiantes, yo creo que Clara también nos dio un aporte significativo de ver las complicaciones que tuvo y de ver que ahorita está cumpliendo con sus objetivos y no se ha quedado ahí, sino ha seguido aprendiendo. Por eso somos estudiantes autónomos de nuestro propio aprendizaje. Recordarles que la fecha va del 8 de febrero de 2023 al 21 de enero de 2023 y la actividad es individual. Y los dejo con esta frase: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, lucha siempre por tus sueños. Muchas gracias, profe Gerson. Entonces, bueno, de esa manera que nos proyectamos, ¿cierto? Entonces también asimismo debemos de realizar unos pasos, ¿cierto? Unas actividades para cumplir con esos propósitos, con esas metas que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Ese arduo trabajo para llegar allá donde queremos. Entonces, en estas actividades del nivel 5, ¿qué debemos hacer? Primero, entonces, debemos de participar en el foro. Recuerden siempre, siempre descargar su guía de actividades, ¿cierto? Primero que todo. Entonces, descargan, van al entorno de aprendizaje, ubican el nivel 5, descargan la guía. Este nivel también tiene un anexo. Aquí tenemos el anexo, ¿cierto? Deberán dar respuesta a unas preguntas. Primero que todo, lean muy bien, ¿cierto? Su guía de actividades. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es participar en el foro, hablar de la vida universitaria, ¿cierto? Aquí en la guía les dan un texto introductorio de qué es esa vida universitaria, ¿cierto? Deben de contestar cómo vives esa vida universitaria y si has participado en alguna actividad. Entonces, para entrar en contexto a esta parte que deben de responder, vamos a ver un video de qué es la vida universitaria, de todo lo que comprende la vida universitaria para que ustedes puedan responder esa pregunta y decir en qué actividades han hecho parte, ¿cierto? Hola futuros compañeros, mi nombre es Isis Hernández, soy estudiante de licenciatura en etnoeducación y hoy vamos a abordar un tema que les va a interesar. Se trata sobre el bienestar integral unadista. Sí, el bienestar que se trabaja aquí, desde esta, su universidad. Nosotros diseñamos 6 líneas de acción acorde a sus gustos y sus necesidades. Contamos con crecimiento personal, salud, arte y cultura, recreación y deporte, emprendimiento y huella ambiental unadista. Estas 6 líneas de acción ustedes las pueden manejar tanto de manera virtual como de manera
presencial. Contamos con caminatas ecológicas, el chat del psicólogo en línea, veladas artísticas culturales y muchas más actividades que pueden realizar desde su casa o en cada uno de sus centros donde ustedes son estudiantes. A nivel nacional contamos con múltiples actividades, hay líderes zonales a los cuales ustedes pueden contactar. Pero no solo eso, contamos con un séptimo nodo, se trata el nodo de egresados. Allí ustedes encontrarán un portal laboral donde pueden acceder y pueden participar de toda la oferta laboral que tiene la UNAD, ya que tenemos múltiples alianzas a nivel nacional. Aquí está el bienestar para todos ustedes. Ahora vamos a abordar el tema de la e-monitoría. Es una estrategia que diseñó la UNAD para hacer un acompañamiento entre pares de estudiantes para estudiantes, donde acorde a tus competencias y a tus habilidades puedes participar gestando bienestar, acompañamiento y siendo parte de la permanencia estudiantil de cada uno de tus compañeros. Debes estar atento en el primer trimestre del año, donde podrás saber las recomendaciones, los requisitos y cómo acceder a este beneficio. Contamos con incentivos de matrícula, contamos con un incentivo económico y un incentivo académico. Anímate a participar de estas estrategias, están diseñadas para ti y para tu comunidad universitaria. Mire todo lo que comprende, ¿cierto?, la vida universitaria. Entonces, si en algún momento han hecho parte de alguna actividad de bienestar, ¿sí?, tanto virtual, que se han conectado, o presencial, los que han tenido la oportunidad de ir a sus centros los sábados y de pronto dieron con una actividad que en ese momento se estaba desarrollando y participaron. Entonces, aquí van a describir si han participado en alguna y primero, cómo vives esa vida universitaria, ¿cierto? Esa es la primera parte de esta actividad. Recuerden hacer uso del botón de ayuda, allí van a encontrar herramientas también para poder realizar el desarrollo de esta actividad. Bueno, en la segunda parte entonces deben de construir un modelo de aprendizaje, construir tu modelo de aprendizaje. Entonces, retomando los niveles anteriores, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, deben de dar respuesta argumentada a las preguntas que aparecen en la ficha de lectura. Recuerden que esa ficha de lectura está en el anexo que ustedes también descargan y aquí la van a encontrar. Entonces, vamos a recordar, ¿sí?, cada uno de los niveles anteriores y a dar respuesta a cada una de las preguntas, teniendo en cuenta, pues, el desarrollo de esos niveles. Recuerden colocar su fotografía, su nombre, el código y la escuela a la que pertenece. En tercera instancia, entonces, proyectando el modelo, en ese mismo anexo encuentran un espacio para dejar las herramientas construidas y dar respuesta a las preguntas. Entonces, ¿cómo este modelo de aprendizaje y las herramientas te servirán para estudiar en la modalidad abierta de distancia? Son 2 diapositivas, entonces ya las vamos a ver, que están en el mismo anexo. Aquí en este, entonces, perdón, mi aprendizaje en cátedra unadista, entonces, ahí les piden una captura de pantalla del mapa mental que realizaron en el nivel 1, ¿sí? Una captura del mapa de empatía que realizaron en el nivel 2. En el nivel 3, entonces, el anuncio, ¿cierto?, que ustedes realizaron. En el nivel 4, la captura del storyboard que van a realizar, ¿sí? Ahí están los espacios para que coloquen las capturas de pantalla y sus respectivos enlaces si corresponde. ¿Listo? Y en la última diapositiva, entonces van a redactar un escrito dando respuesta a cómo ese modelo de aprendizaje y las herramientas te servirán para estudiar en esta modalidad abierta, a distancia y virtual. ¿Listo? Entonces, esas son las actividades del nivel 5. Miren que no son complicadas, pero como les decía anteriormente, requieren, ¿sí?, de su dedicación, de su tiempo, de mirar qué hicimos en esos niveles anteriores, ¿verdad? Para poder dar respuesta a esta actividad del nivel 5. Entonces, ahora vamos a ver los productos a entregar. ¿De qué manera vamos a entregar
esa actividad. Bueno, entonces te va a pedir mi profe Luz si puedes mostrarnos por un momento, pero inicialmente la guía. Algo que yo les sugiero siempre es que revisen la rúbrica de evaluación. Vamos a ir un momentico allí a ver la rúbrica de evaluación. Y lo mismo, hagan lo mismo con la del cuarto nivel. ¿Listo? Entonces, mira que la rúbrica de evaluación para el nivel 5 nos está diciendo cuáles son los aspectos importantes. Entonces, primero, ¿qué va a costar el 25%? La participación en el foro. Entonces, obviamente son 25 puntos si tú cumples con el nivel alto, ¿cierto? Entonces, comencemos a identificar que a veces cuando nosotros participamos en el foro, no lo hagan como porque haya algo ahí mío, ¿sí? Sino por el contrario, que sea una participación argumentada, crítica, que sea muy, mejor dicho, que uno como docente identifique que tú realmente leíste el OA, ¿cierto? Y que comprendiste la temática. Entonces, no te digo que sea súper extenso, pero sí que sea algo argumentativo, porque eso también nos debe caracterizar, perdón, como estudiantes unadistas. ¿Listo? El segundo que nos dice aquí que es la construcción del modelo de aprendizaje. Entonces, esto vale, míralo, 50 puntos. De esa total, ¿cierto? De la puntuación que son 125. Entonces, ¿cómo ganas estos 50 puntos? Pues obviamente en el nivel alto. ¿Y qué tienes que hacer? Que obviamente se identifique que tú lograste definir ese modelo de aprendizaje, que comprendiste lo que es la cátedra unadista, que nos dice cómo es nuestra modalidad, nuestra metodología, ¿cierto? Y el siguiente criterio es el texto proyectando el modelo. Entonces dice, en el texto que presentas evidencia la respuesta a la pregunta planteada en donde reconoces tu modelo de aprendizaje como las herramientas que te ofrece la UNAD. Entonces mira que esto vale el otro 50%, ¿sí? Es a lo que más debes también dedicarte, ¿cierto? Lo que debes de leer un poquito más para poder responder estos tres criterios. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una identificación como un ejemplo muy claro de qué es lo que vamos a entregar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el anexo. El anexo no tiene la portada. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Le van a adicionar una diapositiva que va a ser la portada. Y más o menos son estos los criterios, ¿cierto? Que se deben de tener en cuenta en la portada. ¿Qué más va a tener? La ficha de lectura, que son esas tres preguntas que siempre nos hacen, porque pues obviamente la evidencia de que revisamos el OVA, ¿cierto? Entonces vamos a dar contestación. Bueno, en este caso son 4 preguntas, pero recuerden que ahí dice colocar tu foto. Entonces, no es que vayan a ponerme o dejarme eso en blanco, no, hay que poner la foto de ustedes, ¿listo? Nombre, código y escuela. En esta ficha ya no solamente se coloca nombre y código, sino la escuela a la que perteneces. Entonces tienes que comenzar a buscar, bueno, ¿cuál es la escuela que pertenezco? ¿Listo? Y recuerden que eso lo encuentran en la página web de la UNAD. Bien, la siguiente ficha es en donde nosotros precisamente vamos a hablar de cómo el modelo de aprendizaje y todas las herramientas que nos ofrece la UNAD, pues van a o nos aportan realmente a nosotros como futuros profesionales. Yo ahí escribí muchas cosas, ¿cierto? Pero es que yo tomé como
cada una de esas como características, ¿cierto? Que nos están ayudando realmente a ser profesionales. Y el último, pues que no se nos pueda olvidar, ¿cierto? Es una diapositiva adicional con las referencias bibliográficas. Recordemos que aquí lo que ponemos es el OVA que nosotros hemos estudiado. ¿Listo? Y esto es lo que efectivamente vamos a cargar al entorno de evaluación. Si se dan cuenta, dice portada, participación en el foro, modelo de aprendizaje. Ah, bueno, se me olvidó la diapositiva con una captura de lo que tú participaste en el foro. ¿Listo? Modelo de aprendizaje, el texto proyectado en el modelo y las referencias bibliográficas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, estos chicos y chicas están volando porque no hay Están dudas. entendiendo Ahí todo a está la bien. perfección. Al Sí, contrario, Mayerly, esta estoy, clase queda grabada. ¿sí? ¿Cómo hace uno para acceder a la grabación, profesora? Te comunicas con tu consejero o consejera académica y le dices que sí, por favor, te comparte el link. ¿Será? Porque es que en una ocasión anterior pedí el favor y no. No, pero no aquí por este medio, sino como llámese por un correo electrónico, por el correo interno o por Teams. Tú le solicitas y efectivamente te lo envían porque es un enlace público. Lo que pasa es que en este momento no te lo podemos dar porque todavía no hemos finalizado y eso hay que cargarlo y efectivamente hasta que no quede cargado totalmente en la nube, descargarlo nuevamente y ahí sí publicarlo en YouTube es la manera en la que te va a llegar. Bueno. Eh, ¿Listo? por qué están haciendo la explicación de la tarea 5 en esta conferencia? ¿Es que la tenemos que ir entregando desde ahora o es que estamos adelantando trabajo? ¿Cómo es? Sí, lo que pasa es que es prácticamente nuestra última web conferencia, bueno, está la réplica, ¿sí? Pero como ya no vamos a tener nuevamente como encuentros, ¿cierto? Tenemos solamente réplicas tanto de CIPAS como de la web. Entonces, lo ideal era que saliéramos de esas dudas, ¿cierto? De una vez del último nivel. Aunque el último nivel, no, ahí se respetan las fechas que hay ahí, o sea, todavía no lo vamos a comenzar. Inicia el 8 de enero y finaliza el 21. Exactamente. Ujú. Ahí están. También es una actividad individual. Sí, pero sí, todavía no. Lo que pasa es que sí es importante de una vez que les quede como claro, porque es más, antes de que de pronto nos vayamos de vacaciones y se nos olvide que hay que entregar esa actividad, ¿listo? Bueno, Ah, ahora sí los dejo con el profe Gerson. ten- tengo más inquietudes. Claro que sí, Lo que pasa es que tendríamos que devolvernos al nivel 4. no hay problema. Ay, gracias. Bueno, es que ayer estuve mirando el OVA y hay una parte, creo que es donde nos dicen que el pasaporte unadista, donde nos dicen que tengamos la malla curricular Sí, y que busquemos, bueno, ahí nos dan unos pasos y a donde nos llevan esos pasos es a cooperativismo y desarrollo económico. Mire que yo no entiendo qué hacer con nada de eso. Yo llegué hasta ahí, pero no sé para qué o por pero qué, es de LOA. pero es de lobo, sí, claro. Sí. Es la ¿Tú haces parte de qué única escuela? ECACEN. ECACEN, o sea que estás estudiando qué programa. ¿Cuál de todos? Estoy estudiando un tecnólogo en gestión empresarial y economía solidaria. Ok. Bueno, prácticamente tu programa, eh, hay también como unas líneas o unos enfoques o algo que efectivamente le dice a los de la escuela de CACEN que es importante trabajar, ¿cierto? Y son esas dos áreas, lo que es el cooperativismo y lo otro que me dijiste fue ¿cuál?
Es que en esto del pasaporte, sí creo que ya era la última, del pasaporte nos lleva a un lugar, digamos, donde nos dicen que miremos el pénsul, la malla, y Sí. que busquemos la escuela, que es que lo bueno sería llegar hasta allá. Veamos a ver si logro llegar hasta allá Mi y para que mire, profe Luz, no sé si para tú tengas de pronto abierto el OVA. Creo Sí, que, señor. creo que está hablando del número de créditos, sí, sí, los números de créditos en los cuales pues tiene el programa. Sí, que creo que hay una partecita pues donde ellos deben de, pues teniendo en cuenta si el programa que se matricularon, ahí aparecen los créditos que deben pues ellos cumplir ¿para qué? Para poder graduarse. Sí, en Sí, la pero es malla, que ya me está hablando de dos aspectos que habría que mirar específicamente. que es Sí, una yo sé que ahí parte los llevo a que reconozcan su programa, que busquen de qué escuela son, ¿cierto? Y Ujú. también los créditos que que nos tienen que ver hablaban del durante mapa toda su carrera. unadista, nos hablaban del mapa unadista, Creo que es ahí, región. es ahí. Ay, pero no sé cómo encontrar esa parte donde estaba ayer. No. Esas son las preguntas. Ay, Sigue a ver las- qué. vea que estoy recorriendo el OVA y no encuentro dónde es que nos hacían esa, Donde hay dónde un era que video es en la guía. En la guía sí tienen un enlace para que puedan revisar. sí, pero es que revisar. No, anoche sino solamente que estuve en el mirando OVA el sí OVA. aparecía lo que ella dice, sí, que los llevaba a reconocer su malla curricular y todo En esto. el OVA Pero es está que en ya el me número nombra dos 9. aspectos que yo no recuerdo haberlos En el visto. número 9 está lo de tu región, pero, pero, el plan académico, el número 7, En el 7, sí, que me lleva, no, ahí no es. no, Más adelante. es que uno llega al número 3 y ahí dice, en este OVA encontrarás. Llega uno al número 3 y ahí le dicen, este OVA encontrarás. Y bueno, el número 6 es tu región y el número 7 es plan académico, Sí. ¿sí? Y ahí era donde posiblemente yo estaba mirando anoche que me decía Dale ahí en los que punticos. ujú, Componente práctico. Ah, bueno, ahí te está diciendo cuál es el componente práctico o qué es el componente. Dice que hay pero no unas logro cátedras entrar. específicas. Y el siguiente, cursos donde debes de trabajar la investigación. Cursos donde puedas trabajar la investigación. Ah, sí, sí, señor, ahí es. Ahí llegamos. Eso no lo entiendo. No entiendo para qué es eso. Cursos con componente práctico, no entiendo nada de eso. Ah, ya, ok. Lo que pasa es Es que en por el eso era mismo. importante que ustedes miraran su malla curricular, ¿sí? Hay algunos Ya la programas que tengo. tienen componente práctico, otros que no. ¿Y Y qué hay es el unos cursos componente de práctico? profundización. El componente práctico, lo que También. pasa es que dentro de la malla, dentro del plan de estudios, ustedes tienen unos cursos, ¿cierto? Hay unos cursos que tienen una T y son teóricos, o sea, únicamente van a ver teoría. Hay otros que van a tener, va a aparecer la TP o la M, que son metodológicos o teórico-prácticos,
y son los que tienen un componente práctico. Esa práctica puede ser presencial, ¿cierto? O puede ser virtual a través de alguna simulación. Entonces van a tener una parte teórica y una parte práctica. Eso depende mucho del programa que estás viendo, que en este caso es tecnología en qué, perdón. Gestión de empresas y economía solidaria. Exacto, entonces tienes que mirar dentro de ese plan de estudios cuáles son los metodológicos y cuáles son los teóricos, ¿cierto? Y en esos metodológicos o teórico-prácticos vas a tener, cuando matricules tu curso, vas a tener un componente práctico, que ya te digo, puede ser simulado o presencial, ¿sí? Eso es lo que significa. Pero mire que yo hice el ejercicio como dice ahí y me salió cooperativismo y desarrollo económico, pero es teórico. El de componente práctico me aparece por allá en el periodo cuarto, que es organización comunitaria, y en el periodo 5, que sigue siendo organización comunitaria, y viene uno de gestión de talento humano, que se relaciona con uno que está en el periodo 6, que se llama plan de negocio. Pero este de cooperativismo está solito, es un componente teórico, es solo teórico. Así es, Y, hace parte de tu plan de estudio, pero únicamente va a ser teórico, no va a tener ninguna práctica. y ahí fue donde yo quedé, bueno, para qué me hacen hacer Es para ese que ejercicio? para que tú reconozcas tu plan de estudio, para que, sí, revises, para que precisamente tengas esa planificación de qué cursos vas a ver primero. Hay unos que tienen un prerequisito, entonces debes de ver primero uno y después el otro. Entonces, para que reconozcas ese plan de estudios y asimismo pues vayas matriculando en tus periodos académicos. Yo hoy estoy como con el entendimiento apagado. Generalmente lo estoy, pero Tranquila. Para eso estamos porque nosotros y también tu consejero académico, consejera académica, y con mucho gusto por este espacio de Teams eh, nos puedes comunicar y ya de manera personalizada te podemos orientar un poco más acerca de tu plan de estudio. porque además me acaba de pasar que me metí a ese link otra vez y ya no puedo salir de ahí. He quedado estacionada ahí. Pero Yo este creo que OVA precisamente es para eso, ¿listo? Para hacer una identificación de todos esos espacios, de ese plan de estudio con el que es de cumplir para, pues, lograr un éxito académico, en este caso en tu tecnología. ¿Listo? sí, sí, señora, yo creo que en el momento que sea requerido ya llegará la forma en que entienda para qué es, porque realmente no me quedó claro. Claro que sí, sino como te digo, podemos después de manera personalizada eh, hacer un encuentro y te explicamos ya más profundamente tu plan de estudio o dirigirte al centro más cercano también. Lo puedes hacer por los diferentes medios dispuestos. Bueno, Jenny, ¿tiene alguna pregunta? Tienes la manita levantada. Sí, mi pregunta no es relacionada con esto, sino que estuve viendo la plataforma y veo que hay un CIPAS también el 15 de diciembre. ¿A ese tenemos que asistir o solo con este? Son diferentes, Jenny. Este es una web conferencia. El CIPAS es un poco más de profundización y es el que les brinda puntos adicionales a Cátedra Unanista. La participación activa les permite tener unos puntos adicionales para Cátedra Unanista. Entonces sí los invitamos a que se conecten,
que también pues es un espacio para profundizar y es un espacio para que podamos también como aclarar dudas. Bueno, quiero preguntarles si Sí, alguien gracias. se pudo registrar. Yo sí me pude registrar. Ok, ¿alguien más no se pudo registrar? Les agradezco si me confirman por el chat, mientras que el profe Gerson continúa con la actividad. Listo, mi profe Tatiana, muchas gracias. Bueno, acompañamiento del docente. De una vez lo relaciono con la pregunta de Clara Inés. Importante que tengan en cuenta que ustedes tienen un consejero académico asignado, el cual pues a pesar de que nosotros hicimos esta webconferencia donde logramos pues aclarar todas las dudas que tenían referente a lo que deben de realizar, también es importante que entablen una buena comunicación con ese consejero académico para que ese tipo de preguntas, por lo menos como la que tiene Clara Inés, sean aclaradas, ¿cierto? Y sea quien esté ahí al pendiente de cómo van avanzando en su proceso académico, ¿cierto? En ese momento hicimos un avance sobre ese nivel 4 y ese nivel 5, pero además de eso nos van a tener a nosotros quienes vamos a estar ahí compartiéndoles material didáctico para que ustedes logren avanzar en ese proceso académico. ¿Listo? Dice, te invitamos a evaluar a todos tus docentes de los cursos matriculados a través del campus virtual. Aquí quiero hablarles un poquito, que tengan en cuenta, yo sé que muchas veces estamos represados con tanto trabajo y aparece algo en ese campus virtual que no nos deja avanzar hasta que no evaluemos a cada uno de esos docentes. Va a aparecer cátedra humanista, competencias comunicativas, bueno, los cursos que ustedes matricularon en ese primer periodo, ¿cierto? Y que no los van a avanzar hasta que no lo terminen. Entonces, mi invitación es a que yo sé que hay mucho trabajo, pero que nos tomemos el tiempo para leer, para analizar cada una de esas preguntas y sobre todo que miremos cómo estamos evaluando a nuestro docente, ¿cierto? Porque ese consejero académico o ese docente pues les ha venido brindando información, acompañándolo en su proceso académico, llamándolo y de pronto ha estado atento a esas problemáticas que muchas veces surgen, ¿cierto? Y que él está ahí pendiente, decirle no te preocupes, mire, yo te colaboro, yo estoy al pendiente y muchas veces evaluamos más mal a ese docente, no miramos qué estamos evaluando y resulta que al final ese docente va a presentar unos informes y en los cuales pues le va a aparecer la calificación de cada uno de ustedes y también pues se va a ver reflejada que no nos califican de pronto de tan bien, ¿cierto? Y eso nos puede perjudicar. Entonces es importante que esa evaluación la hagamos a conciencia, que nos tomemos el tiempo para leer y que asimismo pues teniendo en cuenta pues el trabajo que cada docente hace en los diferentes cursos, pues también que se ha tenido en cuenta. ¿Listo? Las matrículas para el próximo periodo académico se encuentran abiertas, o sea, el periodo 16-1. Tu consejero académico te podrá brindar asesoría para llevar este proceso. Sí, lo que quiere decir es que en este momento están abiertas las matrículas para el periodo 16-1, en las cuales pues, se pueden comunicar a su docente a su consejero académico para que te colabore o te oriente en ese proceso eh, a matricular para el próximo periodo. Mi profe Luz, ¿tienes ahí las fechas de matrícula? ¿O mi profe Tatiana, alguna de las dos? Así es, de hecho, desde la página de la universidad, Sí, si quiere la mostramos ahí para que... www.unad.edu.co, ustedes ingresan a la opción Matricúlate, que está en amarillo, y ahí van a encontrar la opción para la matrícula y el calendario académico del 2024. Dan clic sobre el calendario y ahí van a encontrar entonces para el periodo 16-1 el calendario. Y nos dice aquí en la parte de inscripción y matrícula de estudiantes nuevos y antiguos del 25 de septiembre al 22 de enero del 2024. Entonces, Mi tienen profe, hasta el pero yo 22, creo que para el calendario, ese es para el de 16-1, ¿sí? 16-1. Sí, mi profe.
Ok, y tener en cuenta que también tienen la otra opción y es de iniciar en el 16-2. Ujú. Que iniciarían en abril. Pero para el 16-1 están abiertas las inscripciones hasta el 22 de enero. Que iniciarían ¿Listo? más o menos el 8 de febrero, si no estoy mal, ¿sí? Sí, el 8 de El 8 de febrero. Inicio del febrero periodo académico 8 de febrero. Y de hasta el ahí en 12 de adelante junio. encuentran todos los periodos académicos activos durante el año de la universidad. Entonces, 16-2, 16-4, 8-3, ¿sí? Y ahí encuentran todas las fechas en las que ustedes pueden matricular en cualquiera de esos periodos. De pronto para que tengan presente que quienes quieren tomar como ese receso que todos los estudiantes toman, ¿cierto? Por lo general, algunos estudiantes toman el receso normal, pues como nosotros entramos en un periodo no regular, el periodo, por decirlo así, de descanso viene siendo el mes de febrero, ¿sí? Para que lo tengan presente, más o menos febrero, abril. Ay, Dios mío.